Uno de los temas del día tiene que ver obviamente con lo que pasó anoche, de golpe y porrazo, para sorpresa de muchos. Ayer por el Senado de la Nación ingresó un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo. En este caso tiene que ver con pasarle las 33 líneas de colectivos que circulan en la capital federal a Mauricio Macri, del manejo que tiene la Nación sobre este tipo de transporte público, pasarlas a la ciudad de Buenos Aires. Allí comenzó un debate a través de Twitter, inclusive el mismo Mauricio Macri habló del tema a través de Twitter, probablemente respondiendo un poco al Twitter que temprano había hecho escribir la presidenta de la Nación sobre federalismo o unitarismo. No. Te diría que no. Bueno. O por lo menos no lo escribía, no sé ahora. No sé ahora. Bueno, más allá de esto, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve esto desde el macrismo? Obviamente pueden imaginarse que mal. ¿Cómo puede afectar o no a los usuarios? Vamos a hablar con la diputada nacional Laura Alonso. Gracias por atendernos, diputada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿qué le pareció esto? ¿Sabía? Durante la tarde de ayer circuló mucho esta posibilidad de que fuera a ser cierto y después se confirmó. Sí, la verdad es que es una sorpresa, no lo sabía, y en realidad yo creo que esto ya se inscribe en una chicana que crece día a día por parte del gobierno nacional hacia la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que el traspaso del subte, las líneas de los colectivos, el premetro, el tranvía del barrio de Puerto Madero a la ciudad de Buenos Aires, sin un estudio, sin un acuerdo, sin recursos, es generarle un agujero financiero a la ciudad muy grave. Y yo me pregunto, si el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires fuera kirchnerista, ¿la situación sería esta? Supongo que no, yo me adelanto la respuesta, supongo que sin duda no. Y entonces, sin duda, no, lo que estamos acá es frente, no a una discusión seria de política pública, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, de cumplir con la manda constitucional. En realidad, lo que estamos acá es frente a un fuerte, decidido intento de la presidenta de la Nación por dañar a quien probablemente sea la figura de la oposición mejor posicionada para la futura elección presidencial del 2015. Y también en este drama de intentar dañar la figura de un opositor, se dañan los intereses de todos los porteños y de todos los usuarios que vienen del conurbano y de otras áreas de la provincia de Buenos Aires y utilizan los servicios públicos de transporte. Ahora, ¿qué armas tiene la Ciudad de Buenos Aires para defenderse en cuanto a esto? ¿Tiene que pasar igual el análisis, como dijeron los representantes del gobierno de la ciudad, con el tema de los subtes por la legislatura también? Sí, en ambos casos la discusión del traspaso de cualquier tipo de competencia o atribución de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es un proceso largo que se inició con la reforma constitucional del año 94, tiene que darse con aprobación del Congreso de la Nación y también de la legislatura porteña, con lo cual la discusión es mucho más compleja de lo que quiere plantear la presidenta de la Nación. Y es más, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que son legisladores de la oposición al jefe de gobierno, en este caso, más que tener un alineamiento automático y un sometimiento a la Casa Rosada, debieran pensar fuertemente en los intereses de sus votantes, que son los ciudadanos porteños. Así que en este sentido creo que el terreno que se abre es interesante para la discusión, más allá de que no podemos obviar que aquí hay efectivamente una decisión política de la presidenta por dañar a los porteños y a su jefe político. Alonso, ¿usted cree que esto evidentemente cree que esto directamente es político, simplemente eso? ¿Esto ya es un modus operandi y que puede venir algo más? Y ante esta situación, ¿la ciudad tiene cómo defenderse o tiene que acatar? Por supuesto siempre puede venir algo más porque lamentablemente la situación ha ido increyendo desde que el jefe de gobierno dijo que de esta manera la ciudad no estaba en condiciones, de esta manera, sin las inversiones comprometidas en 2005 por Néstor Kirchner, la ciudad no estaba en condiciones de hacerse cargo del subterráneo porque no se habían realizado esas inversiones y tampoco estaban dadas las condiciones de seguridad para el traslado de los usuarios. Así que en ese sentido, cualquier cosa es esperable. Por supuesto que la ciudad puede defenderse, por supuesto que la ciudad puede y la legislatura puede rechazar cualquier tipo de traspaso sin recursos
o que considere inapropiado, y en todo caso esa discusión ya se transforma en un conflicto entre jurisdicciones que solo puede ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cree que va a terminar ahí en la Corte? Mire, lamentablemente lo que nosotros estamos viendo es diálogo cero, imposición 1000. Claro. Y la verdad, le repito, si el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuera un jefe de gobierno kirchnerista o amigo o sometido a la Casa Rosada, no estaríamos en esta discusión. Esto tiene que ver con el debate, la traigo a lo que decíamos al principio con Hernán, que ayer se trasladó al Twitter cuando surgió esto sobre el federalismo, unitarismo. Macri salió a decir nunca hubo un gobierno tan centralista como este. Sí, porque el centralismo no es en Buenos Aires, el centralismo es en el escritorio de la Presidenta de la Nación y en su lapicera. Y la verdad es que si hay un distrito que es solidario en la Argentina con el resto de las provincias, es la Ciudad de Buenos Aires, que aporta 25 pesos de cada 100 a la coparticipación federal, que va a las provincias, y que apenas recibe 1,40 pesos, con lo cual no hay distrito más solidario, ni siquiera la provincia de Buenos Aires es más solidaria que la Ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Así que acá lo que hay en realidad es un grave enfrentamiento político por parte de la presidenta a la figura del jefe de gobierno y también a los porteños. Y otra cosa muy importante, mientras nosotros hablamos de esto, dejamos de hablar del escándalo de corrupción que involucra al vicepresidente de la Nación y la imprenta Chicone, y dejamos de hablar de la tragedia de Once, donde hubo 51 muertos y hay más de 700 personas heridas física y psicológica. Usted dice que estas cosas así como para impactar y sorpresivas tienen como finalidad tapar ese tipo de cuestiones, lo del Sarmiento, lo de Vudú con Chicone. Los diarios hoy, o leo los titulares en los noticieros o esta conversación misma que nosotros estamos teniendo. El 80 o el 90% de la información se la lleva el traspaso compulsivo del subte y los demás medios de transporte públicos de la nación a la ciudad, y dejamos de hablar de la tragedia de Once. Parece que todo el mundo se olvidó de Lucas Manguini Rey, parece que todo el mundo se olvidó de Cirigliano, y que todo terminó con la renuncia de Schiavi. Y acá hay muchas explicaciones que el gobierno nacional tiene que dar, y hay muchos responsables. Bien, diputada Laura Alonso, gracias por este contacto. Gracias a ustedes.